Muy buenas noches, ciudadanía ecuatoriana. Un gusto aquí participando nuevamente, continuando con los foros respecto al voto nulo. Tenemos la participación del estimado ingeniero Paulo Gudiño, también mi estimado licenciado César Diallo y también el ingeniero César Valencia. César es de Guayaquil, bueno, radica en Guayaquil. Paulo es de Quito, radica en Guayaquil también. Y mi estimado César Fiallo, desde el sector de Mindo, ¿no? Mi estimado César, sí, En noroccidente. Ajá. noroccidente, vía Calacalí, la Independencia, por allá. Bueno, empecemos. ¿Con quién empezamos? Con Paulo sería bueno. Paulo, César, ¿quién quiere empezar? Bueno, a ver, ¿cuáles serían los motivos del voto nulo? ¿Qué piensas, mi estimado Paulo Gudiño? Paulo, ¿nos escuchas? Bueno, hasta que se active Paulo. Sí, sí, creo que tiene interferencia. No sé, bueno, entró un poquito tarde. Sería bueno darle la palabra a mi estimado César Fiallo, mejor que está ya atento al foro. Listo, listo, muchas Adelante, mi estimado César, te escuchamos. gracias, Wesley, gracias a Ronald que nos está ayudando con esta plataforma y, y los compañeros que están presentes también en el panel. Bien, la pregunta que acabas de hacer es, bueno, ¿cuál es la motivación para el voto nulo? En lo personal, tengo que decir que la razón fundamental tiene que ver con la traición que representa tanto el correísmo como los de Noboa, siendo unos traidores a la patria, y te lo voy a explicar más luego cuando me den oportunidad el por qué lo digo. Es fundamental que no podríamos de ninguna manera, ningún ecuatoriano con conocimiento de la traición que han llevado a cabo de manera sistemática tanto el correísmo, tanto Daniel Noboa, y en que ese lapso Moreno y Lazo, pues definitivamente jamás podríamos votar ningún ecuatoriano por ninguna de esas dos opciones. Por dignidad, por principios de nacionalidad, de patriotismo, es la causa fundamental y razón, no solamente causa, sino razón para tener que votar por el voto nulo. Si quieres, si me permites extenderme un poquito, puedo continuar. ¿Y a qué me hago referencia? No sé si no se te Wesley, escucha. activa el micrófono. Perdón, disculpas. Continúa nomás con la primera pregunta. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa al voto nulo? Ya, No hay llamamos problema. el correísmo. ¿Sí? El Ecuador era posicionario con derechos absolutos y soberanos sobre 200 millas marinas. En el año 1952, el Ecuador, Chile y Perú firmaron el Tratado de Santiago, en donde se extiende las 200 millas marinas como parte de los territorios de cada uno de nuestros frentes hacia el mar. Esto obedece a un hecho que en el año de 1945 Estados Unidos determina que por su seguridad y por sus intereses como nación se extienden a 200 millas marinas. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Entonces fue precisamente Chile, Perú y Ecuador que decidimos, en ese entonces, año 1952, determinar en función al derecho internacional que establece que cada uno de los países tiene la facultad de determinar cuál es su territorio. Y fue así como surge la Declaración de Santiago y quedamos con 200 millas marinas. Posteriormente a eso, viendo la intencionalidad, digamos, o la bola que se iba a correr a nivel de todo el mundo,
países ribereños. Entonces surge la inquietud de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, en donde se preocupan y dicen, si es que cada país ribereño se va a extender 200 millas marinas, ¿cómo van ellos a surcar los mares con sus barcos, con sus grandes flotas, para el tema del comercio? Aquí quiero hacer un paréntesis. Las grandes guerras que se han suscitado en el mundo, desde la época de los piratas y los corsarios, ha sido precisamente por tener control de las rutas del comercio. También se hizo las grandes expediciones de Marco Polo, como conocemos, y de tantos otros, como la ruta de la seda. Siempre fue la motivación de hacerse de las rutas de comercio. Y eso a nuestros días no ha variado, no ha cambiado. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo. Eso como paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Con esta Organización Marítima Internacional, lo que ellos se reúnen, sabe usted el caso también, como otro paréntesis, la empresa o la corporación más poderosa del mundo, más grande del mundo, precisamente es la Organización Marítima Internacional. Maneja todo el... Bueno, entonces, estos consorcios, estas corporaciones internacionales de mercado, se reúnen y piden a Naciones Unidas que se instaure un derecho para que ellos no sean afectados en sus trabajos, en su actividad productiva. Y es desde ese entonces que, en contraposición a la Declaración de Santiago y lo que declaró Estados Unidos, es que la CONVEMAR, que es la famosa Convención del Derecho del Mar, empieza a tomar forma, y varios no les hicieron efecto, sino hasta cuando consiguieron que varios países del mundo, con corrupción, con claridad, con corrupción, cedan sus espacios para que ellos tengan poder sobre surcar los mares sin mayor inconveniente. En el caso de la CONVEMAR, sale en 1982, es donde logran confirmar, digamos, o consolidar esta Convención de los Mares. Pero aquí hay otra cosa que importantísima, no es sino hasta el año de 1994 que empieza a tomar efecto, porque ya se están en varios países, que también es importante decir que apenas el 25% de todas las naciones tenemos derecho al mar directamente. Entonces, la mayoría, el 75%, eran o son países que no tienen salida al mar, y son ellos los que presionaron. Entonces, obviamente, nos sentimos en desventaja. Sin embargo, Estados Unidos, porque es una potencia, no ha firmado la CONVEMAR. China, que es una potencia, no ha firmado la CONVEMAR. Pero los otros países, sí. Entonces, aquí se da una situación muy interesante, porque ningún presidente, desde que se conformó la Declaración de Santiago, se firmó la Declaración de Santiago, ningún presidente hasta el año 2000 firmó o quiso firmar la famosa Convención de los Mares. Ahí hubo estupendos presidentes, empezando por Clemente Yerovi, que fue quien, viendo el riesgo que tenemos como país, decide instaurar o implementar en el Código Civil que el Ecuador consta también con 200 millas marinas dentro de su territorio, dentro de su extensión territorial. Y así estaba establecido en el Código Civil. Ni siquiera León Febres Cordero, siendo de ultraderecha, quiso firmar, y más bien tuvo una actuación bastante interesante, porque entre las 200 millas de mar territorial continental y las 200 de la insular Galápagos se forma un callejón de 125 millas marinas, y León Febres Cordero declaró a nivel internacional que eso también es parte del territorio ecuatoriano. Sin embargo, no hubo oposición alguna, lo que significa que eso es vigente. El Ecuador se extiende hasta 200 millas pasado las Islas Galápagos. En el año 2000 surgen los primeros grandes traidores. Estos traidores, asumen la responsabilidad o el riesgo de insinuar y de presionar al Ejecutivo para que firme el Ecuador. ¿Quiénes son los que hacen toda esta gestión ante el Ejecutivo?
son precisamente los marinos, ciudadanos que le uniforme para que defienda la nación. Y fueron ellos los que hicieron la gestión y la presión para que Ecuador saliera a la CONVEMAR. Estábamos en un periodo bastante caótico en el Ecuador. Resultó que ningún presidente en ese tiempo hizo firmar. Casi por firmar el coronel Lucio Gutiérrez, pero el canciller de ese entonces, el doctor canciller Patricio Subquilanda, le sugirió que no lo haga porque es un tema demasiado delicado. Y no lo hizo, Pero sin embargo, llegamos al tiempo del correísmo, y el correísmo y Rafael Correa empezó a hacer esto y a buscar y hacer los cálculos que ya sabemos cómo se operaba para que el Ecuador se adhiera a la CONVEMAR. Y es así que en el año 2012, con la asamblea de los conocidos levantamanos, es que se aprueba la Constitución y la Corte Constitucional, de los 9 magistrados, 5, siendo mayoría, que eran del correísmo, aprueban también esta traición a la patria. Pero dentro de lo que es el derecho internacional, se establece que tiene que pasar 10 años para que efectivamente surte efecto la adhesión de los países a las convenciones internacionales. Está establecido en el Tratado y Convenio de Viena, en donde justamente está dando cómo tiene que operarse. Entonces tienen que pasar 10 años. Y estos 10 años se tenían que cumplir en el año 2022. En este trayecto, quienes estuvimos o estamos todavía actuando en contra de esta famosa y criminal adición a la CONVEMAR, hicimos muchas gestiones, incluso en la Presidencia de la República. Tuvimos reuniones en Cancillería, se hizo una reunión bastante interesante en la Presidencia de Lazo, y participó la Marina, incluso estuvo el doctor Diego Delgado Jara, estuvo también ahí un científico muy reconocido a nivel internacional como es el doctor Hugo Loza, Cancillería, Presidencia, Derecho Internacional, bueno, una mesa, y ahí le expusimos y le presentamos el por qué no puede el Ecuador adherirse a la CONVEMAR por la vulnerabilidad que se presenta por muchos aspectos y que ahora estamos viviendo. Sin embargo, no hizo caso y llevó a cabo una modificación. En vez de hacerse al país, como hay constitucionalmente y dentro del Código Civil que estaba establecido por el presidente Clemente Yerovi, que el Ecuador consta de 200 millas marinas y estaba establecido en el artículo 609 en concreto del Código Civil, entonces el presidente Lazo lo que hizo es mandar una consulta a la Asamblea para que lo discutan y lo decidan en el año 2019. Lastimosamente en el año 2021, con toda esa situación que vino dando, ni solo un asambleísta, el doctor Joel Abad del Cañar, se opuso. De ahí todos se estuvieron a favor de la CONVEMAR. O sea, fue una alta traición a todo nivel, a todo nivel. Por supuesto, se trata de una organización internacional de la más poderosa del mundo, teniendo los recursos suficientes para que les dé la gana. Y como no me gusta quedarme callado con muchas cosas, solo es por hacerle honor a este doctor, en la asamblea que fue cesada precisamente con la muerte cruzada y todo lo demás, estaba Villavicencio, estaba Daniel Noboa y todos los asambleístas que pueden recordar. Doy los nombres y que paz descanse Fernando Villavicencio, pero ahí se jaló las cuadras y se completó, digamos, hasta un 80%, 90% de la traición a la patria. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 4 de la Constitución establece que el Ecuador tiene 200 millas marinas y que además no puede renunciarse, no puede ser, es inalienable, es irreductible. Entonces tenemos un candado constitucional que nos faculta al Ecuador como tal a no formar parte de la Convención de las Naciones Unidas, perdón, a la Convención del Derecho del Mar. Pero habiendo esta piedra en el zapato, se le ocurre, bien planeado al actual presidente, a Daniel Noboa, llevar a cabo una consulta y un plebiscito
en donde precisamente perdió afortunadamente, porque la pregunta que hacía referencia al arbitraje internacional, él quiso que el Ecuador lo apruebe. Entonces perdíamos sin opción a nada nuestras 200 millas marinas. Hoy por hoy tenemos 12 millas marinas, pero podemos seguir reclamando nuestras 200 millas marinas. Por esta razón, por todo el trayecto de lo que se fue dando con el correísmo, no podemos votar por el correísmo, traidores a la patria. Por este último evento y porque hay conflictos de intereses con la corporación Nodis, porque también tienen su naviera y pertenecen a esta Organización Marítima Internacional, tampoco podemos darle el voto, porque entonces va a seguir intentando el Estado demostrado en querer que el Ecuador pierda su soberanía absoluta de la negociación social, donde el Ecuador ha tenido efectos pacíficos heroicos, que incluso en una famosa guerra conocida del atún, le vencimos a Estados Unidos cuando invadieron nuestra zona, nuestro mar territorial. Entonces, estas son las razones fundamentales por las cuales votar por uno de los dos sería denunciar nuestro territorio. Y sería votar por un traidor, por el uno o por el otro. Al no tener esta opción, el voto nulo, tenemos que es además constitucional, es un derecho ciudadano y al cual nosotros no tenemos por qué renunciar. Esa es mi presentación. Mi estimado César, muy interesante tu intervención respecto a conmevar las 200 millas. Es interesante escucharte eso, es muy importante. Por honor al tiempo, de todas maneras, sí sería bueno ir alternando un poquito a poquito y ahí en la segunda vuelta continúas con el tema. Excelente tu exposición, mi estimado César Piallos. Démosle la palabra a mi estimado ingeniero también, César Valencia. Está pasando unos momentos por Echendía, creo que por otro lugar. Sabemos que no está en su domicilio, está de pasadita por ahí, pero bien, está colaborando aquí con el foro de la Coordinadora Nacional del Voto Nulo. Hay muchas representantes de algunas diferentes organizaciones sociales y políticas que son parte de la Coordinadora Nacional, como Wesley Marchán también es representante. Estamos haciendo este tipo de foro para que tenga conocimiento un poquito de la ciudadanía. Adelante, te escuchamos, mi estimado César Valencia. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Ronald. Gracias por darnos esta oportunidad para poder nosotros manifestarnos de esta manera con nuestras inquietudes y nuestros desacuerdos que tenemos realmente por la situación que estamos pasando. Bueno, como dijo el compañero Wesley, ¿no? La verdad que aquí el compañero César Piallos también se manifiesta pues, por traición a la patria, conoce realmente totalmente de la situación y qué bien, te felicito, César, por tus conocimientos. Y bueno, en la pregunta que hicieron, ¿por qué nosotros no ¿Cuáles estamos de son las acuerdo? motivaciones? ¿Cuáles son las motivaciones respecto al voto nulo? Y en caso de que llegase a ganar el voto nulo, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, según el artículo 147 del Código de la Democracia, dice que si el voto nulo ganara, pues iríamos a nuevas elecciones con nuevos candidatos diferentes y no ya no los mismos de siempre. Realmente las personas, la gente, pues como hay mucha ignorancia política, no conocen el verdadero significado del voto nulo. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa? El voto nulo es beneficioso para el que gana, para el que pierde. No, el voto nulo realmente favorece al pueblo que está desconforme por esta situación, porque ninguno de estos politiqueros nos representan. Entonces, por eso estamos nosotros en esta situación, para poder, en caso de que el voto nulo ganara, pues hacer nosotros una nueva constituyente y
y también, claro, como no tenemos las garantías necesarias para poder nosotros demostrar que el voto nulo ha ganado, porque seguramente ellos tendrán ya listos todos las patrañas para poder declararse ganadores como hicieron con los demás candidatos. Pero aquí estamos nosotros luchando, aunque no tengamos las suficientes garantías, nosotros nos hemos puesto pues adelante para poder seguir con esta situación en vista de que verdaderamente son un desastre ninguno de los dos candidatos que puedan representarnos. Por ese motivo estamos aquí y vamos a seguir luchando frecuentemente, a pesar de que igual van a decir que el voto nulo no ha ganado, pero seguiremos luchando, seguiremos adelante, porque el pueblo realmente está cansado también de tanta injusticia, de que estas personas como candidatos, pero también hay mucha gente, como digo, ignorante, pues que creen y lo aplauden a ciertas cosas que el candidato Daniel Noboa las está haciendo. Pero aquí estamos nosotros, como digo, para decirle al pueblo lo que realmente significa el voto nulo y qué haríamos si el voto nulo ganaría. Gracias, mi estimado César Valencia. Bueno, continuando para que sea alternativo, démosle el paso a mi estimado ingeniero Paulo Gudiño desde Guayaquil. Mi estimado Paulo, ¿qué plantea el voto nulo? Bueno, antes saludarles, se me complicó un poco el equipo. No sé si me puedes bajar César, por favor, silencia tu micrófono y trata de que no interfieran. Hay un poco de ruido por ahí que no te permite escuchar. Muy bien. Por favor, colaboramos con eso. Gracias. Adelante, te escuchamos. Disculpa, Pablo. Te escuchamos, Pablo. Y bueno, me invitaron a hablar sobre el voto nulo y ese era el tema central, pero bueno, respetando el criterio de cada quien, yo me permito antes de contestarte, pues, ¿por qué votamos por el voto nulo? Como Rescatemos el Ecuador, estamos con el voto nulo porque ninguna de las dos opciones nos representa. Creo que, queridos amigos, no podemos ser cómplices de quién va a gobernar o a llegar a Carondelet con las distintas propuestas que luego se transforman en políticas públicas, de lo que hoy estamos viviendo, una incapacidad, una ineptitud en la toma de decisiones. Estamos por el voto nulo porque ninguna de las dos opciones nos representa. Siguen los actos de corrupción y corrupciones. Y corrupción se ha escrito mucho y yo le minimizo en una fórmula que corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Y ahí nace, pues, evidentemente todo el problema que está aconteciendo en el Ecuador. No se respetan las leyes, las normas, las ordenanzas, ni la Constitución. Entonces, los que sabemos algo y nos sujetamos a la Constitución, sabemos que la ley permite, prohíbe y sanciona, pero los gobernantes de turno, cuando están en la orilla de candidatos, ofrecen el oro y el moro y nos dicen que van a combatir con todas las país y a su vez, cuando ya son candidatos y muchas veces ya han ganado, hacen lo mismo y superan lo que ha hecho el anterior gobierno o de turno. Entonces, nulo, ¿para qué pedimos nosotros el nulo? Para que se pague esa deuda social. El voto nulo es de resistencia y dignidad, queridos compañeros, frente a dos candidatos de la derecha o de la izquierda. No se las puede definir porque nos confunden, utilizan un marketing que confunde a la ciudadanía. Para mí son simples populistas y tradicional y nada nuevo en el debate. Si observamos en el último debate, se acusaron mutuamente de quiénes era el más corrupto que el otro. Es decir, no fue un debate, fue una vulgaridad, confrontación entre dos fuerzas que representan al narcoestado.
Sí, mis estimados amigos, no fue debate, fue un vulgar confrontación, como le ratifico, que hizo quedar mal al país. No representan a las urgentes necesidades que tienen que resolverse en favor de las grandes mayorías. Ya han demostrado las mentiras que aguardan. Solo el pueblo salva al pueblo. Y yo creo que es hora que nos unamos y participemos con conocimientos de causa en la realidad y política del país. Nos organicemos y enfrentar al eventual gobierno que resulte para exigir los derechos del pueblo soberano, habido de seguridad, de trabajo, de inversión social, en educación, salud, vivienda, devolución de los recursos saqueados, tanto al IES, en los contratos petroleros que tuvimos recientemente hace 2 semanas, que se descubrió lo que pretendían con Sacha, y cada uno a su tiempo. Áreas petroleras estratégicas, entre otros negociados que ya nosotros entendemos que es el manejo de la cosa pública. Y los electores que hasta hace algunos días no tenían claro por quién votar, estarían tomando postura cuando falta algo más de 10 días para que los comicios en los que se elegirán presidente y vicepresidente, el binomio, que ni siquiera se respeta en este gobierno a su vicepresidenta, y se van contra la Constitución y normas, inclusive con la complicidad de muchas instituciones. Entonces, voto nulo porque no hay institucionalidad. Esto significa necesariamente que todos estos o esos votos irán a uno de los 2 candidatos a la presidencia, y yo creo que hay otras alternativas. Y este es el momento histórico, aunque históricamente buen número dice que hay que endosar los votos a los que aparecen primero en los sondeos, como son estos 2 finalistas que polarizaron y que nos manipularon, porque como yo digo, el Ecuador es un país como la figura de una gran torta, en el cual pues los banqueros, los empresarios, los periodistas, los militares, los sindicalistas, los activistas, los ponchos dorados y los transportistas son los que se han festinado al país. Y las familias, que ya sabemos que son contadas, 5 dedos de mi mano, no son más. Y ellos son los que prácticamente nos tienen secuestrado las instituciones del poder judicial, el poder electoral, y el ejecutivo. Entonces, es por eso que nosotros llamamos al voto nulo. Y los votos se dividen en válidos, blancos, nulos. Estamos hablando que el universo de votaciones para esta segunda vuelta estamos hablando de 13.731.000 personas, más o menos, de ecuatorianos aptos para votar, y se pueden elegir por una de estas 2 opciones. Pero yo quiero aclarar por qué la gente se confunde. Deben conocer qué incidencia tiene cada uno, y me permito aprovechar el voto válido por una de estas 2 opciones. El voto nulo o el voto válido, se produce cuando el elector muestra de forma clara su voluntad, marcando dentro de un solo casillero de entre las 2 opciones de la papeleta. Los válidos son aquellos que se asignan en el cómputo a un binomio o lista, y únicamente estos son los que se toman en cuenta al momento de declarar a los triunfadores de las elecciones. El voto nulo, que eso es lo que nos interesa, se provoca cuando el elector, con intención o sin ella, raya más allá del espacio asignado para consignar el voto, escribe palabra como anulado, y eso es lo que debemos concientizar. La gente desconoce hasta este tipo de definiciones que el organismo de control debería difundir y concientizar a la población, pero no se habla del voto nulo. Y sobre todo, los votos nulos no se computan a favor de ninguna opción. Muchos se confunden, ni se cuentan para declarar ganadores. La única forma de que el nulo gane es que supere, queridos amigos, todos los votos válidos. Eso sucedió ya, tuvimos una experiencia, y tú lo has repetido, Wendy, en el año 2023 en la parroquia rural de Calacalí.
lo que obligó a repetir las elecciones de la Junta Parroquial. Sin embargo, a nivel nacional es poco probable que suceda, sobre todo cuando históricamente el voto nulo registra un porcentaje aproximados del 10 al 12%. Y para terminar, el voto blanco, para darles una guía, como su nombre lo indica, se produce cuando el elector no realiza ninguna marca en la papeleta de votación y la deposita de esa forma en la urna. Tiene prácticamente el mismo efecto que el voto nulo, es decir, no se asigna ningún candidato o binomio y tampoco cuenta a la hora de declarar a los ganadores del proceso electoral. A lo largo de la historia y dependiendo de la tradición y situación de cada país, el voto nulo ha sido incluso la bandera de lucha. Algunos partidos o movimientos políticos como medio de protesta por algunos ciudadanos que no creen en el régimen político, el sistema electoral que se encuentra vigente en un país, o bien porque no se sienten representados por ninguna de las opciones electorales que se les ofrecen. Típicamente se concreta incluyendo papeletas con logos no registrados en la elección caricatura y todo eso. Para ir concluyendo, mi estimado contertulios que me acompañan, ¿por qué votar nulo? ¿Beneficia a algún candidato? No beneficia, mi estimado. El voto nulo está A eso garantizado. iba, mi estimado Paulo. Disculpa que te corte para ir alternando un poquito, para dar espacio también al resto de compañeros, por favor. Vamos haciendo otro tipo de preguntas. A lo que justo ibas, César, vamos contigo. César Fiallos. La ciudadanía considera que al votar nulo estaría favoreciendo a cierto partido, a cierto candidato. ¿Qué piensas respecto a eso? Bueno, eso es el discurso que emplean los grupos de poder ahora concentrados en dos bandos y con los acolites de los partidos que no llegaron y de los politiqueros que están ahora divididos con uno y otro. ¿A qué me refiero? A ellos les interesa que se consigne un voto para alguno de los dos. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es avalar el ejercicio supuestamente democrático para que se siga con esta dinámica de entontamiento a la ciudadanía, de cogerlos de tontos útiles, valga la redundancia, porque así les interesa a las grandes corporaciones. Porque el momento en que entra uno, la ley del péndulo, que es conocida desde hace mucho tiempo, ¿qué es lo que pasa con las votaciones? La ciudadanía vota por uno, no le fue bien, vamos ahora al turno de los otros para que también vengan a robar. Entonces, a ellos les conviene que se avale este ejercicio democrático de democracia representativa, caduca, ya tenemos más de 100 años aquí en el país, y que es el caballo de Troya para hacerse del poder. Entonces, el rato en que no exista los votantes suficientes, como es el tema del voto nulo, no exista eso, a ellos se les cae toda la tarima del teatro que nos presentan. Entonces, por eso es que ellos dicen, y creo que a muchos de nosotros, y hablo a nivel personal, que hemos participado en algunos debates, si es un espacio de los pro Novoa, nos mandan a la mismísima, ¿no? Diciendo que somos correístas. Y si estamos en un espacio de debate en donde hay más correístas, nos mandan al cebo y nos acusan que somos Novoa. Entonces, es esa, ¿no? Es una psicología inversa, si cabe el término, para los que entiendan el término, o sea, nos juegan, ¿no? Nos juegan, nos envuelven y todo para poder seguir en el juego en el que nosotros vamos viendo ya cuánto tiempo. Lo que tú mencionabas, desde que regresamos a la supuesta democracia, luego de la dictadura,
es eso lo que se presenta, es esa dinámica. Entonces, obviamente, por eso, con respecto a tu pregunta, cogen y dicen que favorece al otro y nos juegan, ¿no? Entonces, a la final, lo que tenemos que hacer es entender claro, y algo que decía Paulo, ¿no?, respecto al tema de las votaciones. Ese es un derecho de los ciudadanos. Nosotros tenemos la facultad de rechazar a quienes se nos pongan adelante. Tenemos y se ha sentado jurisprudencia, como bien mencionaba Paulo, se sentó jurisprudencia en el caso de Calacalí. Este es un tema de dignidad y de derecho, el manifestarnos en contra de estos dos candidatos, porque no nos representan definitivamente. Y haciendo un cálculo de lo que estaba diciendo Paulo también, respecto al resultado que se tuvo en las votaciones pasadas, resulta que del universo de votantes, de 13 millones 675, cuando yo cogí nota, y después aparecieron un poco más, del universo de 13 millones 675 mil, 2 millones 438 fueron ausentismo. 2 millones 438, el 83% fue ausentismo, lo que da como resultado que los que sí sufragamos fuimos del 82.17%, y sobre ese porcentaje es donde debería calcularse efectivamente cuánto obtuvo cada uno. Y de acuerdo a los cálculos y a esta simple regla de 3, resultó que entre nulos, ausentismo y blanco alcanzamos casi el 41%. O sea que el 59% son los que votaron por uno o cualquiera de los 14, 15 candidatos que hubo, ¿no?, y llegaron los dos primeros puestos con el 32 y el 33%. Entonces es un absurdo, totalmente atentatorio a derecho de participación y constitucional, además, que se designe ganador con ese porcentaje, porque además de esto de designar, no es que ni siquiera han ganado, pues, son designados por el sistema corrupto de una institución totalmente ilegítima. Entonces, todos estos puntos que mencionaba Paulo y que me he permitido, con el debido respeto, aunar un poquito, son datos suficientes como para decir no podemos prestarnos a esta tramoya, a este teatro, a todo este escenario de las grandes corporaciones. ¿Y por qué digo corporaciones? Porque la imagen, la representante del correísmo y la imagen del representante de la oligarquía guayaquileña, como se le viene identificando, son solamente puntas de lanza. Ellos obedecen a grandes corporaciones que ni siquiera nos podemos imaginar, pero ni siquiera conocemos. Son grandes grupos que jamás tenemos la idea de quiénes se tratan. Entonces, eso es otra cosa. Tenemos que cambiar el sistema. El sistema de democracia representativa no nos sirve, es atentatorio contra nuestros derechos, falta de respeto a la ciudadanía y al país. Eso, compañero. Gracias. Sí, claro. Gracias, mi estimado. Démosle paso para continuar alternativamente con las preguntas, mi estimado César. Vamos a ver si le damos paso ahora sí, igual a César, a tu tocayo, César Valencia. Sería bueno de continuar con las preguntas. Estimado César Valencia, ¿cuáles son las garantías en caso de que gane el voto nulo? Bueno, en caso de que ganara el voto nulo, no hay garantías realmente, porque todos conocemos de que ellos hacen y deshacen, igual como en las elecciones anteriores, fueron los únicos postulantes, diría yo, Daniel Noboa y Luisa González. Entonces aquí, aunque el artículo 147 del Código de la Democracia dice que debería de repetirse las elecciones con nuevos candidatos,
pero aquí ellos no nos dan ninguna garantía. Nosotros debemos exigir que haya también que hayan garantías para el voto nulo, que haya partidas también, porque prácticamente es como un partido. Nosotros representamos al voto nulo ahorita, pero no tenemos garantías realmente porque ellos son los que disponen de todo, tienen todo comprado, todo pactado. Como ustedes ya saben, Daniel Noboa con la Tamaín que la carga para todos lados, ya tienen sus planes hechos. Entonces no podemos realmente basarnos en que podamos nosotros tener garantías, aunque ganar el voto nulo, ellos van a decir que no, van a ser igual como que hicieron con los demás candidatos. Eso sería, mi estimado Wesley Merchan. Gracias, mi estimado César. A ver, continuemos con mi estimado Paulo. ¿Por qué el voto nulo cada vez está obteniendo más espacio en estas próximas elecciones? ¿A qué crees que se debe, a mi estimado Paulo Gudiño? Bueno, mira, el voto nulo tendrá una mayor fuerza en esta segunda vuelta. El voto nulo no ha alcanzado en promedio, como lo había dicho inicialmente, ni el 10% del total de votos ejercidos. Históricamente, en los procesos electorales del país, expresándolo de diversas formas, como tachando la papeleta, como yo había manifestado por más de una opción, no se considera dentro de votos válidos para que el voto nulo tenga un peso e implique un cambio, y debe superar la suma del sufragio ejercido a favor de cada uno de los candidatos de una elección o de las respectivas listas, según sea el caso. Ya mencionó nuestro compañero que en el numeral 3 del artículo 147 del Código de la Democracia dice que si los votos nulos superan la totalidad de votos de los candidatos y candidatas, se declara la nulidad de las elecciones. Sin embargo, en años anteriores no ha pasado que gane el voto nulo, por lo que las personas consideran que sería algo imposible que se cumpla esa condición, ya que tiene que haber más nulos que la suma de la votación de los dos candidatos. Nunca se ha dado y estadísticamente es casi imposible, dicen algunos eruditos en la materia, que se dé, aunque se dé, atribuye un valor de alguna manera el voto nulo, pues no se ha dado en Ecuador, ha estado muy lejos de lo que algo así sucede y existe pocas probabilidades que pase en estas elecciones del 13 de abril del 2025. Pero la gente está despertando, está consciente de que ya hay un nuevo modelo, un nuevo cambio. La democracia, el sistema democrático está caduco. Yo creo que ya hay que empezar a exigir que se reforme el Código Integral de la Democracia. No nos da garantía, pero la ciudadanía está poco a poco construyendo, se está organizando, se está creando ya o se está despertando, porque no nos dan garantía los partidos políticos. Estamos viendo que son prácticamente movimientos o partidos de alquiler y no ponen a las personas, a los líderes idóneos que puedan representar al soberano, a la población y que puedan sacar de este problema en el cual estamos, de un problema económico, un problema de crisis de valores. Y ya se ha manifestado que estamos viviendo en un narcoestado. Nunca. Entonces la gente ya está al tanto. Yo considero que la gente está despertando y es por eso que yo espero que el voto nulo se incremente en algún, que sea, así como quedamos en el lugar en la vuelta. Yo creo que la gente ya está despertando y la gente se está dando cuenta de que esta democracia disfrazada, que hipócritamente y cínicamente se reparte en el país, como yo lo había manifestado, como esa gran torta entre esos grupitos, esa élite exclusiva. Mientras tanto, falta de producción, falta de desempleo. Y termino simplemente diciendo, esto que está viviendo en el Ecuador ya se adelantó un libertador de naciones. Él decía que no hay paz social sin justicia social y no hay justicia social sin seguridad social. Mira que tenemos estos tres parámetros
y es por eso que el Ecuador está inmerso en una inseguridad social. Y eso está permitiendo que la gente, sobre todo en la región de la costa y en la sierra y en el oriente, esté cada vez inconforme en las personas que nos quieren representar. No es posible que el Consejo Nacional Electoral haga respetar las reglas de juego. Seguimos teniendo candidatos ineptos, incapacitados, que están con grillete, que están glosados, que están relacionados con mafias. ¿Y qué nos toca, pues? Simplemente concientizar y despertar para que esto se vuelva una masa y de un verdadero cambio y transición, que es lo que queremos, y evitar que muchos compatriotas sigan emigrando, sean de gobierno de derecha o de izquierda, donde no se da un propósito, un plan adecuado, un plan de Estado en el cual o se planifique. No hay esas herramientas. Entonces, vamos a votar ciegamente, sin propuestas, sin planificación, sin que nos presenten sus verdaderas propuestas o planes de trabajo para estas próximas elecciones. Gracias, mi estimado Paulo. Muy buena tu intervención. Verán, creo que en 5 minutitos se termina y nuevamente creo que igual continuamos en la segunda ronda para ya ir concluyendo. A ver, voy a dar un punto de vista. Yo respecto al voto nulo, creo que en la segunda vuelta, sí, sí, mi estimado Ronald, yo voy a hacer esta intervención y por ahí para ver si continuamos ya un ratito más para ir concluyendo. Yo voy a acatar algo respecto a las anteriores elecciones que hubo el 11 de abril del 2021 en la segunda vuelta que fue con Guillermo Lasso y Andrés Arauz, donde prácticamente fue claro y notorio el fraude que le hicieron a Yacu Pérez, donde fue un histórico aluvión, pues, donde prácticamente hubo 2 millones de habitantes que votaron nulo, llegando a un 16%. Miren, o sea, es tan claro que cada vez los fraudes son más notorios, incluso al voto nulo, porque miren, en las elecciones anteriores con Lasso y Andrés Arauz, ahí no se venía promoviendo mucho el voto nulo. No se ha hecho campaña como ahora en estas elecciones, que incluso se llegó a formar por primera vez, creo que en el Ecuador, una coordinadora nacional del voto nulo. Se ha hecho campaña recorriendo algunas provincias y eso creo que no. Entonces me parece que estas elecciones hubo bastante fraude al voto nulo, porque miren que anteriormente en esas elecciones con Lasso, el voto nulo llega casi a 2 millones de habitantes que votaron. Y ahora resulta que con estos candidatos, incluso no había tanta polémica como ahora estos dos candidatos. Entonces está claro y comprobado que prácticamente ellos nos llegan a sacar 44, obviamente más o menos da un promedio de 4 millones cada uno, donde nunca en la historia se reparten tal igual, ¿no? Entonces es claro que el voto nulo se repartieron entre ellos, entre los dos candidatos, donde antes de las elecciones había un 60% de indecisos, y entre los indecisos estaba el voto nulo, el blanco y el ausentismo. Entonces miren nomás que realmente esto, mientras no haya transparencia aquí, es complejo que el voto nulo gane, y así voten por Novoa, gana Luisa con fraude, o si votan por Luisa, gana con fraude Novoa. Entonces, es bastante complejo esto, donde yo vengo escuchando, viendo que los fraudes lo vienen haciendo hace muchos años, desde el tiempo hablemos desde 1940, desde el tiempo del expresidente Carlos Alberto Arroyo del Río. Miren, son añísimos. Entonces, es la única manera, como digo, de que ellos se vayan perpetuando en el poder, haciendo alianzas entre los mismos, donde es claro y notorio que un gobierno de derecha cogobierna con el de izquierda, viceversa. Los mismos que participan en un gobierno, hablando desde el tiempo de León Febres Cordero, vienen turnándose en diferentes puestos, haciendo carrera política, y son durante años, desde sus abuelos han participado en política, vienen sus hijos y así sucesivamente. Entonces está claro que, señores, solo la élite, la partidocracia prácticamente viene gobernando el país.
Es lamentoso lo que pasa en el país, muy complejo, realmente no se sabe cuál es la vía viable, legal, que sería lo mejor por una democracia. Pero sabemos que no existe democracia, que hay solo en papeles, que la justicia está secuestrada prácticamente, porque como digo, el problema del país no es a raíz de 2 décadas, sino de más de 200 años desde que se fundó la República. Desde ahí venimos con ese problema, siempre con la esperanza de que en el próximo gobierno sea mejor que el anterior, pero lastimosamente resulta al revés. Para mi punto de vista, Daniel Noboa sale peor que Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque subió el IVA con la finalidad de combatir la delincuencia. Y estamos peor que antes, donde ahora nos catalogan el país más corrupto, el país más inseguro, donde el 75% de la droga sale de Ecuador a todo el mundo. Y eso no lo digo yo, señores, eso lo dice un embajador italiano aquí en la embajada, aquí en Ecuador, señores. Giovanni Davini lo dice eso. Entonces, miren, entonces, por más que en las noticias se vea que Daniel Noboa está combatiendo la delincuencia,